Paso, presentadora de Cosplay Presta. Hoy vengo vestida de miércoles y hoy voy falavos de producciones o series, concretamente de dos, nes que apaez mencionada Asturias y nes que non te esperarías vela mencionada. La primera de todas es Yakamo CS-245 y una serie de ciencia ficción posapocalíptica. Está unida a la serie Into the Nights y lo que nos cuenta en ella es que la luz del sol entama face daño a los humanos y si te da la luz del sol mueres. Entonces, en este contexto, ellas personas están en un submarino para protegerse de esa luz. En un momento dado tienen que desembarcar en tierra y escogen Sison como sitio. Supuestamente desembarcan en el puerto, aparece el mapa con Sison y todo, y allí tienen que enfrentarse a los mineros. Santa Bárbara bendita, tran la Santa Bárbara bendita. Dame pena que no mencionen, por ejemplo, que se llaman de la Camocha, pero sí que es verdad que pega mucho. La segunda referencia es una serie de novelas, un manga y un anime japonés. Llámase Trinity Blues, este es uno de los tomos del manga. Tiene ya de ellos años y de lo que fala ayer, pues de un planeta posapocalíptico que se divide en dos partes. En un lado tendríamos lo que sería el reino cristiano, que sería Europa, por decirlo de alguna manera, donde manda el Vaticano, y lo que sería Asia y el resto del planeta estaría controlado por los Matusalenes, que son una especie de vampiros que vinieron del espacio. Tiene una estética bastante recargada que yo relacionaría casi con el barroco, y llegados a un momento hay unos agentes del Vaticano, que son los agentes AX, aparece un agente que se llama León García de Asturias. De primeres yo pensaba, porque además ya llevaba muchos años, que ya era pues una traducción, pero no. El agente está ahí y además vive en lo que en antes ya era España. Bueno, y un agente un poco peculiar, tiene los rasgos que puedes pensar, pues y un poco moreno, pelo castaño muy oscuro, rizado, pues y un poco pues el concepto sí que tienen de España. Y un personaje que, aunque ya es secundario, tiene cierto protagonismo y que yo creo que el autor en su momento lo escogió un poco pues por lo que es toda la historia cristiana de Asturias. Y nada, poco más vos tengo que contar. Anímovos a si atopáis Asturias en alguna referencia así un poco friki que nos lo digáis. ¡Vémonos!